que sepa que cuando vamos a estudiar las Escrituras, obviamente, verá, Satanás, que yo lo reprenda, se va a oponer y le va a traer a su mente aquellas cosas que no es el propósito de decirlas. Pero vamos a estar, verá, sobre lo que es la mente no renovada. ¿Qué es? Recuerde, verá, de que vamos a tener la libertad. No queremos que salga por esa puerta con alguna duda, porque vamos a estudiar algo profundo que pueda, verá, al grado de desafiar. Acá. Y cualquier duda que usted tenga, levante la mano, porque hoy de esta manera vamos a interactuar con la palabra. La mente no renovada, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Dice, verá, el texto que hemos leído. Si analizamos nosotros este texto que nosotros hemos leído, el asunto es surcar el mundo del espíritu. Si surcamos el mundo del espíritu, vamos a descubrir este texto que como que está poniendo en evidencia entidades espirituales que no pueden ver nuestros ojos, pero no porque no las vean no existan, existen. Así que aquí vamos a ver cómo la palabra está descubriendo la manifestación de los espíritus malignos. La palabra descubre la manifestación de los espíritus malignos, por eso estamos hablando de una mente no renovada. La mente que no es renovada podrá ser cristiano, podrá haberse ya arrepentido, podrá estar quizás disfrutando de nueva vida, pero pueda que todavía cuelgue sobre su cuello la cabeza vieja, la mentalidad vieja, la mentalidad que es enemiga contra Dios. Esa mentalidad, mire lo que dice el versículo 8. Mire lo que dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerde que la carta a los romanos le está escribiendo Pablo a la iglesia cristiana en Roma. No le está escribiendo a los que no conocen a Dios. Le escribe a los que nos holgamos de decir que conocemos a Dios. No podemos estar pensando, amados, como libres y actuando como esclavos. El amén, el brinquito, el saltito, está bien. Aquí no queremos emocionarnos. Solamente queremos hablar de que este texto como que está, los demonios, que si yo reprenda a tu espíritu demoníaco, como que estos seres invisibles están invitando a la carne para que se rebelen contra Dios. ¿Cómo? Pero yo voy a la iglesia, pero pues yo leo la Biblia, pues yo predico, yo canto, yo venzo a Cristo, yo he vencido en Cristo al diablo, por lo mismo tanto yo no me meto con el diablo, se lo dejo a Dios. Mire qué mentalidad esa es la mente no renovada, esa es la mente que estamos hablando de que dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Mire, ¿qué es una fortaleza? Su mente, mi mente, ¿cómo se puede convertir en una fortaleza de Satanás? Que el Señor lo reprenda. Cuando hay pensamientos que no son del Espíritu. Y hay muchos cristianos que creen que por el hecho de ser cristiano en una Biblia, porque hemos escuchado el dicho y eso nos ha blindado a lo mejor, que un cristiano no puede ser poseído por una deidad demoníaca. Leamos. Por favor, verá, este texto que estamos viendo es como que Romanos nos está poniendo en evidencia la actividad maligna de los espíritus demoníacos, invitando a la carne para que colaboren con ellos. Hay muchas entidades, hermanos, en el mundo invisible que usted y yo no los miramos. Pero escuchemos ese texto, el versículo 5. Por favor, hermano, mantenga usted esto porque estamos hablando estrictamente de la guerra espiritual. Pero si hay cristianos que ni en eso creen.
Mire bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Recuerda que está hablando aquellos que un día se arrepintieron. Y dése cuenta usted que para entrar al cielo no es necesariamente solo estar arrepentido. Dice arrepentidos y convertidos. Entonces, hay muchos arrepentidos pero no se han convertido. Con nada se enojan. Esposos que no le dan el voto de confianza a su esposo, celosos. O al revés. ¿Qué es eso? La carne. Y si a ese esposo se le dice que hay una entidad demoníaca que lo está, no va a creer. Y él anda con una Biblia en la mano. Ya eso pues como que ya va ¿verdad? Incomodando, ¿verdad? Ahora, hay muchos creyentes que no quieren escuchar de las obras de Satanás y dicen muchos que para qué hablar del diablo y para eso mejor no voy. Porque ha de pensar ese chamuco que le llegó la hora de salir de esa vida y por eso renuncia y dice que hablar del diablo. ¿Y cuál es el propósito? ¿No es poner en evidencia la manifestación del diablo? Ajá, entonces aquel que no quiere escuchar que hay una obra perversa del diablo en su mente es porque a lo mejor siente temor de que vaya a ser puesto en evidencia y vaya a decir, bueno, se estará desarrollando la obra del diablo en mi mente. Porque somos muy especiales para examinar a los demás. Pero nosotros, examínese ese pensamiento malvado que lo ha venido sofocando. Ese pensamiento infiel que lo ha venido ese pensamiento enemigo de Dios. Dice que el que es la carne es enemistad contra Dios. Es lo que dice el versículo 8, ¿verdad? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente no renovada. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? Recuerde un argumento. Recuerde que es una fortaleza. Una fortaleza es una mente sitiada por pensamientos malos. Esa es una fortaleza. Porque esa mente ha sido capturada por los poderes de las tinieblas. No, un momento, hermano. ¿Cómo si yo soy cristiano? Sí, al diablo le conviene. ¿Qué dice la Biblia? Que su pueblo le ha faltado conocimiento y por eso es que ha fracasado. Dice la Biblia que hay muchos que su pueblo dice le ha faltado conocimiento y por eso ha fracasado. Entonces viene que es una fortaleza, es una mente que fue capturada, que ha sido capturada por los espíritus demoníacos de cristianos. Entonces dice, yo leo la Biblia, yo diezmo, yo ofrendo, yo predico la palabra. Y se preguntan, y entonces, ¿cómo es posible que Satanás vaya a tener mi mente? ¿Cómo es posible? Si hago todo eso. Vamos a ir más despacio. Pongamos atención a este texto. Segunda de Corintios, voy a leerlo. Pongamos atención, ¿verdad? Porque estamos hablando de la mente no renovada. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10 del 4 al 6. Oiga lo que dice, ¿verdad? Segunda de Corintios 10 del 4 al 6. Leo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Puede imaginar usted este texto cómo nos está mostrando que Satanás domina una mente en esas condiciones?
cristianos, miembros de la iglesia. Volvemos a leer. Del versículo 4 al versículo 6. Vamos a ver. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Si su mente ha sido sitiada por diferentes pensamientos que no son del Espíritu y que no son de la palabra, entonces hay espíritus malignos que están operando en usted, como ser la mentira, el enojo, la ira. Esos pensamientos, el enojo, la gritería, ¿qué es eso? Una mente no renovada. Y una mente no renovada está bajo el directo control de Satanás. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué es celoso? ¿Por qué grita? ¿Por qué? Todo ese tipo de cosas. Ahora, ve ese texto cómo nos demuestra que esa mente no regenerada está bajo el dominio de Satanás. O sea, es una mente capturada por espíritus malignos. Una mente que no puede, recuerde, ¿verdad? Hemos aceptado al Señor, nos hemos arrepentido, venimos, cantamos, brincamos, lo que usted quiera, predicamos, lo que usted quiera. Pero pregúntese, ¿por qué siguen el mismo sistema de pensamientos viejos? ¿Por qué no se atreve a andar siempre con una sonrisa? ¿Por qué no se atreve a tener fe? Porque dice que dejemos el viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. Vestirnos de nuevos pensamientos. Pensamientos que son del espíritu y que no son de la carne. Por eso verá, cuando una persona la ha capturado, la mente de Satanás. Volvemos a ver 2 de Corintios 10. Recuerden que estamos hablando textos. Aquí no estamos endemoniando a nadie. Si está endemoniado es que usted se ha descuidado. Aquí no le estamos asignando una paila en el infierno a nadie, ni le estamos asignando una silla en el cielo a nadie. Estamos predicando la palabra y le estamos diciendo al diablo que no queremos absolutamente nada con él. Pero ¿cómo están sus pensamientos? ¿Cómo está pensando? ¿Cómo está pensando usted? ¿Con la mentalidad del nuevo hombre o con la mentalidad no renovada? Escucha, hermano. Una persona a quien Satanás le ha arrestado la mente, le ha capturado la mente, escúchelo. A una persona, Romano está hablándole a los cristianos. Cuando una persona, Satanás le ha arrestado la mente, le ha cautivado la mente, ¿sabe a quién es similar esta persona? Esta persona es similar a aquella persona que ha cometido algún delito. Y el delito es feo, el delito es grande, y de repente esa persona se encuentra en medio de un grupo de personas que están hablando del delito que ella cometió. Esa persona no quiere que sigan hablando de ese delito porque ella piensa que puede ser descubierta. Entonces así es, el que ha permitido que la mente de Satanás la tenga capturada no va a querer que se hablen de estas cosas porque él cree o ella cree que va a ser puesto en evidencia y que de repente va a decir, ok, entonces si se encuentra que hay una actividad demoníaca en mi vida y que está actuando, entonces voy a perder mi espiritualidad. El asunto es que hay que descubrir al diablo y hay que decirle que nuestra mente nos pertenece a nosotros. Somos nosotros los que vamos a gobernar, no es él el que va a gobernar en nosotros. Precisamente ese es el error de que muchos creen, que se han blindado, que como el cristiano no puede ser poseído, es intocable. Mire, viene a mí la historia en la cena del Señor. Jesús es Dios, usted lo sabe. Jesús es el Señor, nosotros lo sabemos. Estaban en la cena del Señor para que usted vea cómo Satanás no respeta. Estaban ahí. Llegó, Jesús estuvo ahí. Jesús tuvo que ver cuando Satanás entró por esa puerta.
¿Y qué pasó? Entró al corazón de Judas. En presencia de Jesús, Satanás hizo presente a la cena del Señor. Y vino y entró a Judas. Y el Señor luego le dijo: Judas, haz lo que vas a hacer. Jesús miró cuando Satanás entró ¿y qué pasó? Y no era un apóstol. ¿Y por qué lo tocó? ¿Y por qué lo poseyó? ¿Lo entregó Judas al Señor? Sí. Ahí miramos, en la cena del Señor. Entonces, ¿y cómo nosotros, en vez de no tener temor de Dios, nos abrimos a las programaciones prohibidas en la tele? ¿Cómo que ahí no va a venir un diablito a ponerle pornografía en la mente? Una mente no regenerada. Así que esto no es más evidencia de que hay una mente, ¿verdad?, que ha sido sitiada. Esta situación solo demuestra, mis hermanos, que hemos recibido la verdad no más de forma mental. Y muchos lo que han recibido la verdad es en forma mental. Los mismos hipócritas, los mismos mentirosos, los mismos falsos. Y usted no me va a decir de que en la iglesia no hay de todo eso. Porque se ha recibido la palabra, la verdad, mentalmente, no en el espíritu. Por eso los problemas en la iglesia son interminables. Pero si todos anduviéramos en el espíritu, no hubieran problemas, lo que estuviéramos en crecimiento. En un crecimiento grande estuviéramos. Y cuando se ha recibido la verdad mentalmente, ¿sabe qué es el problema en eso? Que no nos permite acercarnos a Dios de la manera correcta. Se tiene una información de Dios y la información que se tiene de Dios, mire, es poquita. Y además de ser poquita, es de mala calidad. Qué bueno que la información que tuviéramos de Dios es poquita, pero que de buena calidad. Pero para males es poquita y de mala calidad. Porque la palabra, la verdad, viene a escucharse de manera mental. Y eso no nos permite conocer a Dios. ¿Entiende, verdad? Así que la razón por la cual Satanás puede estar obrando en la mente de muchos creyentes es porque no han abandonado la mente carnal. Escuche, si Satanás está obrando en la mente de los creyentes es porque no han abandonado la mente carnal, siguen carnales. ¿Entiende, verdad? Que eso es una mente carnal. Es enemiga de Dios, dice, ¿verdad? Dice Romanos, ¿verdad? Que leímos versículo 8, que la mente carnal es enemistad contra Dios, la mente carnal. Entonces dígame, si un creyente se mueve en la carne, entonces tiene que estar, y si alguien ama al mundo, es enemigo de Dios. ¿Por qué es enemigo de Dios? Porque es amigo del otro. ¿Y qué? ¿Y no es que estamos en la iglesia? Pues. Pero si usted está amando al mundo y estando en la iglesia, dice que es enemigo de Dios. ¿Por qué es enemigo de Dios? Porque no tiene la mente de Cristo, sino la mente de Satanás. Y esto de verdad que es un problema, ¿verdad? Vamos, su mente es usted quien la va a controlar. Fíjese bien, la mente carnal. Vamos a hablar de la mente carnal. La mente enemiga de Dios. La mente que puede estar sitiada y que hace tiempo fue arrestada por entidades demoníacas. ¿Sabe esa mente qué nos soporta? Nos soporta a los demás. Una sonrisita así, como artista, ¿verdad? Pero tantito le dicen algo y ya. La mente carnal no soporta a los demás. La mente carnal no puede aceptar, no puede comprender verdades profundas. Supongamos, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba, llegaban los escribas, llegaban los doctores de la ley, llegaban los fariseos, llegaban los intelectuales, llegaba la sociedad a él. Mire qué verdades tan profundas decía Juan el Bautista.
generación de víboras, les decía. ¿Cómo me dijiste? A un doctor de la ley. ¿Se da cuenta? Una verdad profunda, una mente carnal se va a sentir ofendida si se la dicen. Claro, pero feliz porque pegamos una brincadita, dimos 25 centavos de ofrenda y le fue bien a Dios. ¿Está bien? Esa es una mente carnal. ¿Sabe que una mente carnal en la iglesia no acepta responsabilidades en la iglesia? Hermano, le toca predicar, no tengo tiempo, esto, que no, que ayunar, que no. Y entonces, ¿para qué lo llamaron? No puede ayunar, no puede orar, no puede esto, no puede el otro. ¿Se da cuenta que la mente carnal no acepta ni toma responsabilidades? Vamos a ver lo que dice Romanos 8:7, que ahí estábamos. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que el que anda en la carne, el que anda todavía con una mentalidad no renovada, entienda que una mente renovada está directamente bajo el control de espíritus malignos. Y la mente no renovada es la que va a pensar en las obras de la carne. Adulterio, fornicación, envidias y ta. Esa es una mente no renovada. Esa mente está directamente bajo influencia de espíritus malignos, que esa mente fue capturada. Pero el cristiano, al decirle esto, se molesta. ¿Se da cuenta, verdad? Toda resistencia de la carne, mis hermanos, es hostil para Dios. Toda resistencia de la carne es hostil ante Dios. Toda resistencia de la carne. Fíjense. Vamos a ver los otros versículos de Romanos 8 siempre, del 9 al, vamos a ver, ¿dónde estamos? Del 9 al 17 vamos a leer. Romanos 8 del 9 al 17. Vean lo que es la resistencia de la carne. Romanos, ¿verdad? 9 del 9, 8, 9 al 17. Escuche, el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche, el Espíritu, versículo 16, el Espíritu, escuche, Espíritu escrito con letra mayúscula. Mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu, letra minúscula. O sea, el Espíritu Santo tiene que venir a testificar a nuestro espíritu. En otras palabras, no podemos seguir recibiendo la verdad de manera mental, sino que tenemos que recibir la verdad del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y así seremos una iglesia próspera, seremos una iglesia que entenderemos y conoceremos a Dios. Pero no conocemos a Dios porque todo lo hemos recibido mentalmente.
No, aquí no estamos en una universidad ni en un colegio. En las universidades y en los colegios, ¿sabe qué le enseñan a la gente? A ganarse la vida. En las universidades, en los grandes colegios, en los grandes lugares técnicos, le enseñan a la gente a ganarse la vida. Pero Cristo en la iglesia no le enseña a su pueblo a ganarse la vida, nos enseña a vivir la vida. Tenemos que saber que para vivir la vida tenemos que conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no hay nada. Así que estamos aquí para vivir la vida. Aquí no nos trae Dios para que nos hagamos así, pues como hacer trampa para podernos ganar la vida. No, nos manda para que usted acá vivamos la vida. Así que mire, Él está diciendo, estás pensando con el sistema antiguo. Estás pensando como un pecador que no se ha arrepentido, pero el mayor problema es que Satanás le hace creer que es de Dios, que usted sea enojado, que es de Dios, que usted sea lo que es. No es de Dios. Claro que no es de Dios. Así que dése cuenta, ¿verdad? Mire la oscuridad, hermano. La palabra es mire la oscuridad de una mente no renovada, como la palabra la describe. Escuche, la oscuridad de una mente que no ha entendido la palabra de Dios. Mire, vamos a ir a Efesios. Mire la oscuridad, hermano, de una mente no renovada, como la Biblia la describe. Efesios 4. Es mi oración que Dios ilumine nuestros pensamientos. Mire lo que dice Efesios 4:22. Vamos a leer Efesios 4:22 al 32. Mire la oscuridad de una mente no renovada, de una mente que no tiene al Espíritu Santo, porque hemos andado nomás en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y mire lo que dice Efesios 4:22 al 32. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está hablándole a los cristianos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente que no está cautiva por los poderes del diablo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Escuche, airaos, pero no pequéis. ¿Se da cuenta cómo está pidiendo una mente renovada? Airaos dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Escucha el 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, porque como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se da cuenta cómo describe la oscuridad de una mente, de un pensamiento no renovado? Eso es porque hay una actividad que no es suya. Pero usted no se ha preguntado, dijimos, claro, somos propensos para cuestionar al hermano X o a la hermana Y. Cuestiónese usted, ¿por qué grita? ¿Por qué roba cosas en su trabajo si no le pertenecen? Porque la mente no ha sido renovada. Y la mente, si no está renovada, está bajo control y administración directa de espíritus malignos. ¿Por qué miente? No, examinémonos.
¿Por qué esos pensamientos que lo levantan contra su hermano, contra su papá, contra su mamá, que discute, que pelea, que reclama? ¿Por qué no tiene sosiego? ¿Por qué se le ve el sueño? ¿Por qué no puede dormir? ¿Por qué se le olvidan las cosas? ¿Por qué vienen unos pensamientos y de repente esos pensamientos ni los analiza y usted actúa? Un momento, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué? Usted tiene que analizar por qué está pensando eso. Porque usted tiene que darse cuenta que hay entidades demoníacas que han sitiado la mente. Claro, pero ¿cómo puede el diablo sitiar mi mente si soy cristiano? ¿Cómo puede entonces el diablo poseer mi pensamiento si leo la Biblia? Yo ahí le dejo, verá lo que dice Efesios 4, del 22 al 30. La mente no renovada es todavía la que sigue pensando los pensamientos viejos, lo como piensa el hombre viejo. Y sobre esos pensamientos, mala noticia, los juicios de Dios le van a caer. Claro que aquí no se le está metiendo miedo, pero dice que hay que morir a el hombre viejo y que hay que matar la vieja naturaleza. Y si esa vieja naturaleza no muere, no hay de otra, le van a caer los juicios de Dios. Por eso es importante que usted revise cómo está pensando. ¿Cómo está pensando usted? ¿De dónde vienen los pensamientos que tiene? Tenemos que abandonar esos viejos sentimientos y vestirnos de los pensamientos del nuevo hombre. Oye, tú antes eras tan malcriado y ahora no se te escucha una palabra. Ese es el nuevo hombre. Tú antes eras mentiroso y ordinario y ahora mira qué linda persona es. Esa es la nueva naturaleza. Pero he escuchado usted cómo dice, ¿verdad? Para ser como ese mejor no. No, usted lo sabe que eso es bárbaro. Para ser como ese mejor no soy nadie. Ese es un aquí, ese es un allá. Mire, hermano, tenemos que creer Romanos 6:6. Tenemos que creer Romanos 6:6. Tenemos que ver cuál es el trabajo de la cruz. Romanos 6:6 tenemos que creerlo. Tenemos que creer Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted tiene que darse cuenta que si ya fue muerto, si ya fue crucificado, ya tiene que haber sido liberado del sistema viejo de pensamiento. Pero si no ha muerto, esos pensamientos están vivos todavía. Tiene que creer Romanos 6:6, el poder de la cruz en su vida. Pero usted se ha preguntado, ¿y cuándo fue que morí? Porque dice que ya fuimos crucificados con Cristo. ¿Y cuándo? Yo no supe, no sentí ningún dolor. ¿Se da cuenta que mentalmente hemos recibido todo esto? Mentalmente. Pero, hermano, usted y yo somos testigos que cuando una persona está muerta, usted y yo somos testigos que cuando una persona está muerta, el siguiente paso es enterrarlo. Porque está muerto. Pero dígame usted, si alguien descubre que aquella persona está muerta, tienen temor a enterrarlo y no lo van a enterrar porque los vivos no se entierran los muertos. ¿Por qué pecamos? Porque no hemos muerto al pecado. ¿Sabe usted que no pecaríamos si entendiéramos Romanos 6:6? Yo ya morí. Obviamente si ya morí, yo no tengo deseos de pecar. Ya no me enojo, ya no esto, ya no lo otro. Pero como no hemos creído, tenemos que darnos cuenta, el poder de la cruz es aquella que le quita autoridad a los espíritus demoníacos que están craneando. Hombres en la iglesia, hombres de iglesia. ¿Se acuerdan de la sonrisa que le hizo aquella dama en tal lugar? Es que a lo mejor le caí bien y la va a buscar. Está vivo. No ha muerto. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. No es que va a ser crucificado.
juntamente con Él. O sea, que cuando Cristo, hermano, estaba muriendo en la cruz del Calvario, ahí estaba muriendo yo, ahí estaba muriendo usted, ahí estaba muriendo mi pecado, ahí quedó todo, y ahí los demonios quedaron desarmados. Pero de repente viene el enemigo y mire, no nacimos malintencionados, no nacimos pecadores, no nacimos con un cigarro en la boca. ¿Cuándo nos corrompimos? Cuando vino Satanás y entró a mi mente, y ya mi mente es una fortaleza. Una fortaleza es que Satanás ha ganado ese terreno y la tiene para él. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrebatarle ese terreno. ¿Cuál es el terreno que le vamos a arrebatar? Mi mente, mis pensamientos. Tengo que arrebatárselo porque yo no nací siendo mal pensado. Yo era un niño, usted era un niño. Es más, ver un niño de 1 año da gusto ver la pureza de ellos. Pero ¿cuándo se corrompió ese niño? Cuando ya le empezó a decir, no le hagas caso a tu mamá. No, que para qué lo va. Y empieza. Ahora, esa mente ya es una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Donde alguien va a defender y decir, no, tú no tienes que darle caso a tu mamá. Y ya es rebelde. No, es que mira, esa mujer o ese hombre le gustas. Y tiene su mujer, tiene su marido, tiene eso. Pero ya eso le captivó la mente y ahora hay que pelear para arrebatar la mente. Esto, mire, hermano, para arrebatarle la mente al diablo y a los espíritus demoníacos es en una batalla, es en una lucha. Y usted sabe que una lucha es una lucha y ahí es bien difícil, ¿verdad? Tenemos que creer Romanos 6:6. Romanos 6:6 le quita toda autoridad a los espíritus demoníacos de su mente, de sus pensamientos. No, mire, pregúntese usted, hermano, preguntémonos cuando estamos reclamando con nuestra mente, no sé a quién o no lo sé. Cuando alguien le dijo algo a usted y no le gustó, y usted dice, pero es que cuando lo vea le voy a decir que 2 más 2 nunca ha sido 3, que son 4, y así que esto voy a decir. Y reclama y pelea y discute en su mente. Pregúntese cómo surgen esos pensamientos, de dónde nacen. Analícelos. Por eso es que muchos no se han percatado de esa actividad en la mente. Recuerde que estamos leyendo textos que dice que la carne no puede agradar a Dios, que dice que la carne es enemistad contra Dios, que dice que el viejo hombre tiene que morir, que tiene que ser crucificado. Dice que es esos textos que estamos leyendo ahí. Pero es ahí donde usted tiene que saber que esos pensamientos solo están arropados con una envoltura cristiana, pero sus hechos son de mundano. Y usted lo sabe que eso abunda. Solo están arropados con un ropaje de cristiano, pero da mucho que ver la forma que habla, la forma que viste, lo irresponsable que es. Se puede, verá, se puede usted tener una idea que no podemos estar, hermano, pensando como libres y actuando como esclavos. No podemos. Tenemos que ser personas entendidas de que el Espíritu Santo es mi Señor, es mi Maestro, y que el Espíritu Santo es el que me va a enseñar a mí la verdad de Dios. Pero el asunto es que la mente y mentalizamos y mentalmente tenemos. ¿Cuántos versículos sabe usted? Aplique uno solo de esos que sabe. Uno solo de los que sabe. Ni uno siquiera aplicáramos. Aplique un versículo siquiera de lo que usted sabe, pero lo tenemos mentalizado. Pero en la práctica, de verdad, no podemos seguir aceptando la verdad de manera intelectual. Tenemos que aceptarla en el espíritu. ¿Sabe lo que es el espíritu? ¿Verdad? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y así como el espíritu, y así como el alma, y así como el cuerpo, todos ellos tienen sus sentidos para poderse manifestar. El cuerpo tiene 5 sentidos sensoriales. Si usted siente sed, usted lo que no va a irse a arropar, porque no, toma agua. Porque los sentidos no engañan. Si usted tiene frío, no va a tomar agua, se va a arropar porque siente frío.
Esos son los sentidos. Así es el alma, tiene su sentido. Así es el espíritu, tiene su sentido. Y ellos se manifiestan, pero usted es el carcelero de su propia alma. Usted es su propio carcelero. Su alma le dice, dame una lectura bíblica, dame un versículo para leer, pero enciende la televisión, ahorita es tiempo de mundial. Tenga paz, ¿verdad? Mira, quiero que me des un minuto de oración. No. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que su espíritu, con quien se comunica el Espíritu Santo, es con su espíritu. Entonces nos relacionamos con Dios, conocemos a Dios, adoramos a Dios mediante el espíritu. Y mediante nuestra alma nos relacionamos con nosotros mismos. Porque yo tengo un alma, por eso es que no soy mono, no soy una araña, no soy una tarántula, soy un hombre. Porque a través del alma me relaciono conmigo mismo. Y con este cuerpo, con el mundo exterior. Y todos tienen su sentido. Pero estamos hablando de la mente que pertenece a el alma. La mente pertenece a el alma. Es un órgano pensante donde está la sabiduría, donde está la razón, está en la mente. Y eso le pertenece a el alma. Y de eso es que estamos hablando, que la mente es un campo de batalla. Y ese campo de batalla lo ha ganado Satanás. Y para podérselo arrebatar, tiene que ser en un pleito. Tiene que ser en una guerra. Es eso lo que estamos nosotros tratando de ver, que Satanás ha arrestado la mente del pueblo. Mire, en el reino espiritual, hermanos, en el reino espiritual hay leyes. Y usted lo sabe que en toda nación hay leyes. Y nos sometemos a las leyes del país donde vivimos. Vivimos en esta gran nación. Usted es de México, usted es de Centroamérica, usted es de Sudamérica, del país que sea. Si usted comete un error en este país, viviendo en este país, no lo van a juzgar de acuerdo a las leyes de su país, sino de acuerdo a las leyes de este país. En el reino espiritual también hay leyes. Hay una ley, hermano, que es como la ley básica en el mundo espiritual, en el reino espiritual, que los espíritus demoníacos no pueden hacer nada, no le pueden hacer daño al hombre. Escúchelo, los espíritus demoníacos no le pueden hacer daño al hombre sin el permiso del hombre, sin la voluntad del hombre, sin el consentimiento del hombre. Pero si el hombre consiente, si el hombre permite, entonces lo van a dañar. Así que la ley del mundo espiritual es que los espíritus demoníacos no pueden actuar contra el hombre, no pueden dañar al hombre sin la voluntad del hombre. Ahora ellos arrestaron porque yo le permití mi voluntad, mi consentimiento les permití. Entonces ahora ellos tomaron mi mente y ahora pienso como en la carne, pues. Ahora, para poder yo, y los demonios no van a quebrantar esa ley, ese principio, no lo van a quebrantar. Ahora, para poder yo arrebatarle mi mente a esas entidades demoníacas, tengo que otra vez tomar mi voluntad, tomar si le di permiso y decirle, no, ya no. Hoy entiendo que me estás engañando, hoy entiendo que me estás manipulando, hoy entiendo que tú estás haciendo cosas que no estoy de acuerdo y no te lo permito. Y ellos tienen que dejarlo y ellos tienen que irse porque no pueden quebrantar su voluntad. Si usted dice que no, no. Pongámoslo en la parte práctica. Hay un hombre casado o una mujer casada, pero allá una sonrisita. Le sonrió por allá y va a andar con la sonrisa un buen rato hasta que le va a decir ese que le gustaste. ¿Tú crees? Sí, le gustaste. No, piense usted quién es que lo está haciendo pensar así. ¿De verdad le gusté? Y ya se cambió. Mire, la mente ya está capturándola y llegó y allá está la sonrisa y allá está el asunto. ¿En qué cayó? En adulterio. La mente. Pero no va a pasar nada, mis hermanos, si nosotros no le franqueamos nuestra voluntad a estos espíritus demoníacos.
Cuando estos seres capturan una mente, mire hermano, olvídese de que está sentado ahí, olvídese de que diezma, olvídese de que ofrenda, olvídese de eso. El asunto es que usted tiene que saber que hay un cielo y hay un infierno. Tenemos que saber eso nosotros, que hay un cielo y hay un infierno. Por esa es la razón en la cual queremos, vamos a ir a ver un texto de Oseas 4:6, para que usted pueda tener alguna idea. Oseas 4:6. Oiga lo que dice. Por eso es que usted y yo tenemos que analizar lo que está pasando. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el sacerdocio, es lo que dice acá, ¿verdad? Por cuanto desechaste el conocimiento, escuche, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta que tener hijos obedientes y hijos desobedientes es por consecuencias? Si usted no se olvida de su Dios, Dios va a tener cuidado de sus hijos. Pero si usted se olvida de su Dios, dice, yo, como tú te olvidaste de mí, te dije que no pensaras así, te dije que pensaras de nuevo, que pensaras aquí y que tú te molestaste, entonces dice, yo te echo del sacerdocio. Y porque también no quieres nada de mí en el conocimiento, entonces dice, yo también te echo del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de mi ley, dice, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos padres están desesperados por la condición de sus hijos? ¿Cuántos? Leo de nuevo. 4:6. Miren, esta otra versión. Quiero leer este Oseas en otra versión. Oseas 4:6 en la Biblia hispanoamericana. Mire lo que dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, analicémonos nosotros lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Qué tanto sé, qué tanto conozco de Dios? ¿Qué tanto es que la palabra del Señor me interesa? Es necesario, hermano, que le quitemos toda autoridad a esos pensamientos, porque el espíritu malvado, que el Señor los reprenda, no van a ceder el terreno así de fácil. Usted tiene que luchar y le va a costar buen rato. Ellos no van a ceder. Ellos no van a permitir que usted los saque de la mente, porque eso es lo que dice la Biblia, que es una fortaleza. O sea, una fortaleza es alguien que está peleando dentro. Alguien que está peleando y le dice, no, es que no tiene que dejar de pensar así. Esa mujer te gusta y tienes que estar con ella. O es que no tiene que pensar así, mira, de todas esas cosas no las usan ahí, tienes que llevártela tú, de todos ahí no la ocupan, ocúpala tú, eso es un robo. Entonces eso es una fortaleza y le va a costar, es más, y ellos lo van a acusar y ellos lo van a venir a... Mire, ¿ha visto usted alguna vez que ha sentido pensamientos como que lo están acusando? Como que usted ha hecho las cosas malas, pensamientos que hiciste mal, pensamientos que están ahí diciéndole, no, Dios no está contigo, Dios está con... Pensamientos. Entonces viene usted y tiene que... Primero, vaya a Romanos 6:6. ¿Estoy muerto? Vamos a ver. Pero si mintió, entonces usted es consciente que mintió. Si está coqueteándole a cualquiera allá, examínese. Bueno,
ni le coqueteo aquí, ni robo allá. Entonces su alma va a reconocer, esa es una mentira del diablo, y usted tiene que declarar, no acepto esa mentira, no la acepto, y por lo mismo tanto en el nombre de Jesús te hago saber, espíritu demoníaco, que yo ya morí a eso. Porque si ya murió, no puede, dice que si ya morimos al pecado, está muerto, dice el pecado. Ya morí, pero entonces usted tiene que cuestionar y decir, ¿ya morí en verdad con Jesús? ¿O todavía siente olor al cigarro y le gusta el cigarro? Y cuando no se va a echar su cigarrito por allá. Un ejemplo, ¿verdad? Que no se moleste, si se los echa, pues está. Pero analice, no ha muerto. Y por esos pensamientos van a venir los juicios de Dios sobre su vida. ¿O con qué facilidad usted critica en su mente a su hermano? ¿Con qué facilidad usted chismea? Porque de los chismosos usted sabe que abundan, ¿verdad? Esa es la vieja naturaleza, esa es la mente no renovada. Y sobre esa mente van a venir los juicios de Dios. Y esos espíritus demoníacos le van a hacer la vida difícil y lo van a acusar. Solamente sería importante que analicemos por qué piensa eso. Hágase la pregunta, ¿por qué piensa eso? ¿Por qué usted discute con su mente? Es que hay seres que lo están haciendo pensar. Y es lo que hemos leído, ¿verdad? De lo que es, lo peligroso que es. Vea lo que dice Romanos, hemos leído 6:11. Vea lo que dice Romanos 6:10 leímos. Vea lo que dice Romanos 6:11. Textos que usted verá, hace bien si los cree. Romanos 6:10 leímos, ¿verdad? Pero hoy vamos a leer el 11. Mire lo que dice. 6:11 de Romanos. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos. Ahora, si usted cree Romanos 6:10, que ya murió, que ya fue crucificado, entonces obviamente ya usted es libre del asedio de los espíritus demoníacos, porque ya no le pueden capturar la mente porque usted ya murió para el pecado. Pero si está vivo y no ha muerto, no ha sido crucificado, su mente va a andar a la ancha, libre con sus pensamientos por donde quiera. No puede concentrarse en la oración. No puede concentrarse en la lectura. Es más, no ora, no ayuna, no lee la palabra. ¿Por qué? Porque no ha muerto. Pero si ya murió al pecado, hoy va a sentir rico leer la palabra, rico venir en un tiempo de oración, rico entrar en un tiempo de ayuno. Pero cuando se dice ayuno, solo se habla de ayuno y ya le empieza a doler la cabeza. Porque no ha muerto. Y la mente tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada su mente. Por esa razón es que estamos hablando, mi hermano, los textos que ha leído ahí muestran cómo la palabra descubre la actividad invisible, secreta de los espíritus demoníacos, pero ahora dice que el que anda en los pensamientos de la carne es enemigo de Dios. Entonces usted póngase a pensar, ¿por qué a la hora de los servicios no quiere venir? Póngase a pensar, ¿por qué cuando se trata de honrar a Dios con la fidelidad no lo hace? Póngase a pensar, cuando Dios lo llama o lo busca en algún servicio, usted dice no puedo. O póngase a pensar por qué, y sí le encanta cuando escucha el chisme. Sí le encanta y hasta se acomoda. Porque la mente no está renovada y ahí lo que están operando son demonios. Y esto se dice con bastante tristeza. Porque ¿cómo es posible que hablemos de un Dios y sirvamos a otro? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos cerca de la iglesia todos los días y lejos de Dios? ¿Cómo es posible? Y de eso abunda. Hay muchos que creen que ya tienen una silla ahí con su nombre, no falta poner nombre. No.
Si vamos a venir a la iglesia, está bien que estemos cerca de la iglesia, pero no podemos estar lejos de Dios. Cerca de la iglesia y cerca de Dios. Por esa es la causa en la cual analicemos nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué actúa así? No lo sé, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos acá puede ser que a las 3, 2 de la madrugada, 4 de la madrugada no hay sueño? Pensamientos que andan volando ahí. Insomnio. Si trabajamos para Dios en el día, en la noche tenemos que descansar en Dios. 4 y 5 de la mañana y el sueño no llega y los pensamientos andan acelerados. Y los pensamientos están uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Piénsese. Piense, ¿por qué cree usted que está pasando eso? Entidades malignas que han arrestado, han capturado su mente. Por esa razón, hermano, es necesario que volvamos a las Escrituras. Le agradezco al Señor a esta palabra, ahí está. Hemos compartido esos textos. Hoy pues solo nos toca, verá, bendecir al Señor. Y usted tiene que saber de que al querer recuperar su mente para atrás, tiene que ser en una lucha, en una guerra espiritual. Y tiene que saber que los demonios no van a renunciar, porque dice que se convierte en una fortaleza la mente. Una fortaleza, hermano, donde alguien que está armado está ahí peleando. No va a querer soltar sus pensamientos. El terreno que el enemigo ha ganado, que es la mente, no la va a querer soltar. Va a querer que usted siga pensando mal. Va a querer que usted siga confundido. Los olvidos. ¿Cuántas personas, hermano, andan las cosas en la mano? ¿Y dónde están? No, y hay entidades, hermano, que usted tiene que saber que se encargan de dañarnos, de perjudicarnos. Estudiemos las Escrituras, si no, lea más usted acerca de una mente no renovada, lea más acerca del hombre espiritual, lea más de las funciones del cuerpo, del alma y del espíritu. Busque cuáles son los sentidos de cada uno de ellos y se va a dar cuenta cómo hay un enemigo que ha tenido cerrada la venda, ha tenido cerrados los ojos del pueblo. Pero la palabra de Dios es lo único que tenemos para poder contrarrestar cualquier acechanza del diablo. Y nos da mucho gusto de que pueda usted, verá, estar acá, que nos haya acompañado. Hay, hermano, una comida, no se vaya a ir, para la iglesia local ha preparado para poder, verá, darles la bienvenida a los que nos visitan de TAF, nuestro hermano pastor, nuestra hermana pastora, verá, de hermano Edgar, nuestra hermana Vero y cada, verá, hombre, mujer que les acompaña. Dios les bendiga, coman algo, y podamos, verá, compartir. Así que vamos a estar en pie para ser despedidos y comer, verá, lo que tenemos ahí preparado y ir a descansar. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso